No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Nunca imaginé que algo tan simple, solo un favor, pudiera cambiarlo todo. Pero así es la vida, ¿no es así? Las cosas más pequeñas tienen una forma de llevar a los momentos más inesperados. Todo comenzó en una tranquila noche de viernes. La casa olía a lavanda por las velas que había encendido antes, y el suave murmullo del jazz sonaba desde el altavoz en la esquina. Acababa de terminar de limpiar después de la cena cuando mi esposo, Marcos, entró en la cocina con su teléfono en la mano y una mirada ligeramente vacilante en su rostro. «Oye, cariño, ¿te acuerdas de Tomás?», preguntó casualmente, aunque su tono sugería que había más en esta conversación. Si recordaba a Tomás, el viejo amigo de Marcos del trabajo. Había estado en nuestra boda hace todos esos años y aparecía de vez en cuando para noches de juegos. Era el tipo de hombre que tenía una presencia tranquila, nunca dominaba una conversación, pero siempre era interesante cuando hablaba. También estaba soltero, tras haber pasado por un divorcio difícil unos años atrás. «Claro», respondí, secándome las manos con un paño. «¿Por qué?». «Bueno, está en un pequeño aprieto», explicó Marcos. «Se va de viaje de negocios mañana y acaba de enterarse de que la persona que iba a cuidar a su perro canceló en el último minuto. Me preguntó si podríamos cuidar a Buddy por unos días». «¿Un perro?». Nunca había sido muy amante de las mascotas, pero no me molestaban. Aún así, dudé. «¿Por cuánto tiempo?». «Solo el fin de semana», me aseguró Marcos. «Estará de vuelta el lunes por la noche». Le dije que no sería problema, pero quería consultarlo contigo primero. Suspiré y luego sonreí. «Supongo que puedo manejar a un perro por unos días». Marcos me besó en la frente. «Eres la mejor. Lo traerá por la mañana». Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, sonó el timbre. Todavía estaba en bata, tomando mi café matutino, cuando abrí la puerta y encontré a Tomás allí. Parecía un poco nervioso, con el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera estado apresurado. A su lado estaba Buddy, un golden retriever con ojos suaves y amables y un entusiasmo que podía derretir incluso el corazón más reacio. «Hola, gracias otra vez por hacer esto», dijo Tomás, entrando. Dejó una bolsa llena de comida para perros, juguetes y lo que parecía un manual completo para el cuidado de Buddy. «No hay problema», le aseguré. Tomás me dio una sonrisa agradecida, una de esas sonrisas raras y genuinas que me hicieron darme cuenta de lo estresado que había estado por la situación. «Realmente te debo una», dijo. Charlamos unos minutos más antes de que mirara su reloj y suspirara. «Tengo que irme o perderé mi vuelo». Mientras se daba la vuelta para irse, noté cómo sus hombros parecían relajarse, como si saber que Buddy estaba en buenas manos le hubiera quitado un peso de encima. «Que tengas un buen viaje», le grité, y con eso, quedamos solo Buddy y yo. Al principio, todo fue normal. Buddy se portó bien, y en realidad encontré que disfrutaba de su compañía. Me seguía por la casa, con la cola moviéndose alegremente. Esa noche, mientras me acurrucaba con un libro, Buddy apoyó su cabeza en mi regazo, suspirando contento. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Tarde esa noche, estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Tomás: «Espero que Buddy no esté siendo mucha molestia. Gracias otra vez por ayudar». Sonreí y respondí: «Para nada, es un amor». Unos segundos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Me alegra escuchar eso. Estaba preocupado de que me extrañara demasiado. A decir verdad, ya lo extraño a él y nuestras conversaciones nocturnas. Algo en esa última frase me hizo detenerme. Sabía que Tomás y Marcos eran cercanos, pero Tomás y yo siempre habíamos sido amables, aunque nunca habíamos hablado realmente a solas fuera de reuniones casuales. «Bueno, estoy segura de que estará emocionado de verte el lunes», respondí, manteniendo mi respuesta neutral. Esta vez, la respuesta tardó más. «Sí, el lunes parece estar muy lejos». Miré la pantalla, insegura de cómo responder. ¿Estaba leyendo demasiado en esto? ¿Solo estaba conversando? Sacudí la cabeza, dejé el teléfono y me fui a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Algo en ese intercambio se quedó en mi mente. Al día siguiente, mientras seguía mi rutina, me encontré pensando en Tomás más de lo que debería. Sus palabras, la forma en que me había mirado cuando dejó a Buddy, ¿había algo ahí o solo estaba sobreanalizando? Luego, por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. «Tomás, ¿te importaría si te llamo por un minuto?». Dudé antes de responder: «Claro». Un momento después, mi teléfono sonó. Respiré hondo y contesté. «Hola», dije, tratando de mantener mi voz ligera. «Hola», respondió Tomás. Su voz era cálida, casi íntima.
Espero no estar molestando. No, para nada, dije, aunque mi corazón había comenzado a latir un poco más rápido. Solo, exhaló suavemente. Quería escuchar tu voz. Una extraña energía nerviosa me recorrió. Esto definitivamente no era una conversación normal ya. Tomás, dije con cuidado, ¿está todo bien? Hubo un silencio por un momento antes de que finalmente hablara. No lo sé, admitió. Creo que he estado guardando algo durante mucho tiempo. Y este fin de semana, sabiendo que eres tú quien está cuidando a Buddy, sabiendo que estás ahí mientras estoy aquí, me ha hecho darme cuenta de algo. Tragué saliva, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Darme cuenta de qué? Que siempre he pensado en ti como algo más que solo la esposa de Marcos. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Por un momento, no estuve segura de haberlo escuchado correctamente. Las palabras de Tomás quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, su peso presionando contra mi pecho. Algo más que solo la esposa de Marcos. Me moví en mi asiento, agarrando el teléfono con más fuerza. Tomás, mi voz era apenas un susurro. Lo sé, dijo rápidamente, como si intentara retroceder. No debería haber dicho eso. Solo, suspiró. Lo he guardado para mí durante mucho tiempo, y no planeaba decirlo nunca, pero algo en este fin de semana, no sé, simplemente salió. Cerré los ojos, mi mente corriendo, intentando darle sentido a todo. Tomás siempre había sido una presencia en nuestras vidas, pero nunca lo había visto de esta manera antes. Y, sin embargo, ahora que lo había dicho, algo dentro de mí cambió. Una curiosidad peligrosa, una realización silenciosa de que no estaba del todo indiferente. Debería haberlo detenido. Debería haberle dicho que esto era inapropiado, que no podíamos tener esta conversación. Pero, en cambio, me encontré preguntando. ¿Desde hace cuánto? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Tomás dudó. Mucho tiempo, admitió. Probablemente más del que debería. Nunca quise interferir en tu vida. Tú y Marcos parecían felices. Tragué saliva con fuerza. ¿Lo estamos? ¿Lo están? La voz de Tomás era gentil, no acusadora, pero la pregunta tocó una fibra sensible. Abrí la boca para responder, pero descubrí que las palabras no salían. ¿Estábamos felices? Marcos y yo habíamos estado juntos durante casi 3 décadas. Habíamos construido una vida, una familia, una rutina. Pero en los últimos años, las cosas habían cambiado. La pasión se había apagado, reemplazada por familiaridad y comodidad. Todavía nos amábamos, pero había momentos silenciosos, en los que sentía que solo estaba siguiendo los movimientos de mi propia vida. Nunca lo había expresado en voz alta. Nunca lo había expresado en voz alta, ni siquiera lo había admitido ante mí misma, pero ahora la pregunta de Tomás resonaba en mi mente. No quiero causar problemas, continuó Tomás. Solo, necesitaba ser honesto contigo, incluso si no pasa nada con esto, incluso si nunca volvemos a hablar de esto. Exhalé lentamente. Tomás, no sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo suavemente. Solo necesitaba que lo supieras. Un silencio pesado se extendió entre nosotros. Finalmente, forcé una pequeña risa inestable. Bueno, esto definitivamente no es lo que esperaba cuando acepté cuidar a Buddy. Tomás rió, el sonido cálido y familiar. Sí, yo tampoco. Por un momento, todo se sintió normal otra vez, solo 2 viejos amigos hablando. Y, sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. Escucha, dijo Tomás después de un momento, no quiero hacerte sentir incómoda. Si quieres olvidar que esta conversación ocurrió, lo entiendo. Solo di la palabra y prometo que no volveré a mencionarlo. Debería haber dicho que sí. Debería haber tomado la salida que me ofrecía. Pero, en cambio, dudé. Y esa duda dijo más de lo que las palabras podrían haber dicho. Esa noche apenas dormí. Me revolví en la cama, mi mente reproduciendo nuestra conversación una y otra vez. Había pasado años pensando en Tomás como el amigo de Marcos, pero ahora me encontraba viéndolo de manera diferente, notando la forma en que sus ojos se suavizaban cuando me hablaba, la atención silenciosa en su voz. Y, lo peor de todo, no estaba segura de cómo me sentía al respecto. A la mañana siguiente, me había convencido de que no era nada, un momento de debilidad, una confesión inofensiva. Tomás estaba lejos, y lo vería de nuevo el lunes. Todo volvería a la normalidad. O eso pensaba. Por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Tomás, ¿sería demasiado pedirte que te llame otra vez? Miré el mensaje. Debería haber dicho que no. Pero, en cambio, me encontré respondiendo, está bien. Cuando contesté la llamada, la voz de Tomás era tranquila, casi vacilante. Hola.
Hola, respondí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No estaba seguro de si contestarías. Ni yo. Una risa suave. No sé qué estoy haciendo, admitió. Ni yo. Una pausa. Luego preguntó. ¿Estaría mal si te digo que desearía estar ahí ahora mismo? Exhalé lentamente, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre mí. Tomás. No tienes que decir nada, interrumpió, su voz gentil. Solo quería que lo supieras. Otro silencio. Y entonces, antes de que siquiera supiera por qué lo decía, susurré. También desearía que estuvieras aquí. Un jadeo agudo desde su lado, y así, todo cambió. En el momento en que las palabras dejaron mis labios, sentí una oleada de algo desconocido, algo emocionante y aterrador a la vez. También desearía que estuvieras aquí. Tomás no dijo nada al principio, pero podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, lenta, profunda, como si estuviera asimilando lo que acababa de admitir. ¿Estás segura? Su voz era más suave ahora, cuidadosa. Tragué saliva, presionando mis dedos contra mi sien. No lo sé, admití honestamente. Solo sé que algo en esto se siente diferente, y no sé qué hacer con eso. Lo entiendo, dijo después de un momento. No quise ponerte en esta posición. Pero la verdad era que no estaba segura de si me importaba estar en esta posición. Había algo embriagador en la atención, en la forma en que Tomás me hacía sentir como si me estuvieran viendo, no solo como la esposa de Marcos, no solo como madre o como una mujer que había pasado su vida asegurándose de que todos los demás tuvieran lo que necesitaban, sino como yo. No podía recordar la última vez que alguien me había hecho sentir así. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido la vida si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes? Preguntó Tomás de repente. Dudé. Nunca lo había pensado antes. ¿Pero lo estás pensando ahora? Exhalé un aliento tembloroso. Sí. Otra pausa. Luego, la voz de Tomás se suavizó, como si estuviera confesando un secreto. Yo también. El resto del día se sintió surrealista. Seguí con mi rutina habitual. Ordenar la casa, sacar a pasear a Buddy, preparar la cena. Pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en dos realidades a la vez. En una, era la esposa devota, la mujer que había construido una vida con Marcos, una vida llena de historia y compromiso. En la otra, era algo más, alguien que estaba dejando que un hombre que no era su esposo se colara en los rincones de su mente. Me seguía diciendo que solo eran palabras, que una conversación no podía cambiar nada. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Porque algo había cambiado. Esa noche, sentada en el sofá, acariciando distraídamente el pelaje de Buddy, mis pensamientos se enredaban en una red de emociones que no entendía completamente. Y entonces, mi teléfono se iluminó de nuevo. Tomás, no puedo dormir. Sigo pensando en ti. Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teclado. Debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. En cambio, respondí, yo también. Unos segundos después, mi teléfono vibró de nuevo. Tomás, sé que probablemente este es el peor momento, pero tengo que preguntar. Si las cosas fueran diferentes, si nos hubiéramos conocido antes de que tú y Marcos, ¿crees que habríamos tenido una oportunidad? Contuve el aliento, porque ya sabía la respuesta. Y esta vez, no dudé en decírsela. Sí. A la mañana siguiente, todo se sentía más pesado. Me desperté temprano, mis pensamientos aún girando, mi cuerpo inquieto mientras preparaba café. Buddy estaba sentado a mis pies, mirándome como si supiera que algo estaba mal. Suspiré, frotándole las orejas. ¿Qué estoy haciendo, eh? Él solo movió la cola. Tomé mi teléfono, debatiendo si enviar un mensaje a Tomás primero. Pero antes de que pudiera decidir, otra voz interrumpió mis pensamientos. Buenos días. Me giré, sobresaltada, para ver a Marcos en la puerta, estirando los brazos. Hola, dije, forzando una sonrisa. Te levantaste temprano. No podía dormir, murmuró, tomando una taza y sirviéndose café. Tenía una sensación extraña. Algo dentro de mí se tensó. ¿Cómo qué? Pregunté, manteniendo mi voz casual. Se encogió de hombros. No lo sé, solo, rara. Tomó un sorbo de su café, luego me miró, estudiándome un poco demasiado tiempo. ¿Estás bien? Mi corazón latía con fuerza. Abrí la boca para decir que sí, pero la mentira se quedó atrapada en mi garganta. Porque no estaba bien. Estaba atrapada en algo que no entendía del todo, algo que me asustaba, me emocionaba, me confundía. Algo que no estaba segura de poder detener. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no era solo una conversación. Era un punto de inflexión, y no tenía idea hacia dónde me inclinaría.
El peso de todo se asentó sobre mí en ese momento. Los ojos de Marcos estudiándome desde el otro lado de la cocina, el recuerdo de las palabras de Tomás persistiendo en mi mente, y la silenciosa, innegable verdad presionando contra mi pecho. No estaba solo atrapada entre dos conversaciones. Estaba parada en una encrucijada, y sin importar qué camino eligiera, algo cambiaría para siempre. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó Marcos de nuevo, con el ceño fruncido. Dudé, sosteniendo mi taza de café con fuerza. Sí, dije, forzando una pequeña sonrisa. Solo no dormí bien. Asintió lentamente, pero algo en su expresión me dijo que no estaba convencido. Y tal vez no debería haberlo estado. Las horas pasaron lentamente, y con cada minuto que pasaba, la tensión dentro de mí crecía. Me dije a mí misma que lo dejara ir, que apartara lo que sea que se había encendido entre Tomás y yo, pero era imposible. Sus palabras habían desentrañado algo dentro de mí, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba tan fuertemente atado. Por la tarde, no pude soportarlo más. Tomé mi teléfono, con las manos temblando ligeramente mientras escribía un mensaje. ¿Podemos hablar? Pasó un minuto, luego otro. Finalmente, mi teléfono vibró. Tomás, esperaba que dijeras eso. Hablamos en palabras tranquilas y cuidadosas, ambos conscientes de que estábamos pisando terreno peligroso. No quiero hacerte daño, dijo suavemente. Lo sé, susurré. Tampoco quiero hacerle daño a Marcos. Tragué saliva con fuerza. Ni yo. Otro silencio se extendió entre nosotros. Luego, Tomás exhaló. Pero tampoco puedo fingir que no siento esto. Tampoco podía yo. Y ese era el problema. Cerré los ojos, respirando profundamente. No sé qué hacer, Tomás. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo. Solo necesito que sepas que si las cosas fueran diferentes, si alguna vez hubiera un mundo en el que no estuviéramos atados por el tiempo y las circunstancias, no te habría dejado pasar desapercibida. Sus palabras se sintieron como una confesión, un deseo, un corazón roto envuelto en posibilidad. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Tomás no estaba tratando de alejarme de mi vida. Simplemente me estaba mostrando algo que había olvidado, cómo se sentía ser vista, ser deseada, ser elegida. Y tal vez por eso pasó esto. Tal vez no se trataba de lo que me faltaba con Marcos. Tal vez se trataba de lo que había olvidado sobre mí misma, quien solía ser, quien todavía era, quien necesitaba volver a ser. Esa noche, mientras estaba sentada frente a Marcos en la cena, lo estudié de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. El hombre que había estado a mi lado durante tantos años, el hombre con el que había construido una vida. Había consuelo en eso, pero el consuelo a veces podía hacerte olvidar que el amor necesitaba ser cuidado, nutrido, visto. Me di cuenta entonces de que no se trataba de Tomás. Se trataba de mí. Necesitaba encontrar esa parte de mí misma otra vez, la mujer que todavía quería sentirse deseada, viva, notada. Y tal vez, solo tal vez, esa era una conversación que necesitaba tener con Marcos, no con Tomás. Esa noche, envié un último mensaje. Gracias por hacerme recordar algo importante. Tomás respondió casi de inmediato. ¿Y qué es eso? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder, que no quiero vivir el resto de mi vida solo sintiéndome cómoda. Quiero sentir más. Una pausa, luego su respuesta final. Entonces no tengas miedo de pedirlo. Dejé el teléfono, exhalé lentamente y me giré hacia Marcos. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de decir lo que tenía en la mente. No fue el final de una historia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo.